Luis, José. Y pues si quieren comenzamos. Creo que una de las preguntas iniciales que es ¿por qué lo prohibido? ¿Qué es lo que los trajo a elegir esta industria? Digo, ahorita ya no es tan prohibido, pero cuando empezaron creo que estaba un poquito más complejo. ¿Nos pueden contar al respecto? Sí. Yo creo que teníamos mucho tiempo libre, güey. No medíamos lo que estábamos haciendo. No, la verdad es que ya nos contará ahorita José cuál es su perspectiva de mi Frank. Cuando comenzamos a hacer estos videos, yo estaba estudiando la carrera en biotecnología. Ya llevaba la mitad de mi licenciatura y estaba como teniendo que desarrollar proyectos cada semestre para farmacéutica, para genómica, para proteómica, para proyectos prácticos que yo pudiera ejecutar, y los había ejecutado hasta ese momento todos relacionados al sexo. Todos mis proyectos habían sido de algo relacionado con sexo, lubricantes, disfunción eréctil. Yo tenía claro que yo quería mucho dinero. Era lo único que tenía claro. Y que en el placer siempre ha habido un negocio. Yo ya llevaba años siendo consumidor de cannabis y lo llevaba haciendo como debajo del agua mucho tiempo. Y llegó un momento en donde dije, creo que me gustaría hacer algo relacionado con cannabis. Comencé a estudiar los mercados internacionales. Veía que en Estados Unidos estaban habilitando espacios de legalización en estados como California. En Oregón ya se hablaba del tema. En Canadá ya tiene una legislación. En Uruguay ya tenía la primera legislación federal. En México lo sabemos todos, es referente de cannabis a nivel global. Entonces dije, creo que esta es una buena oportunidad, parece inminente que llegue a México. La conversación iba avanzando en medios, ya estaban cerca como convocatorias como Instituto RIA, como Canativa, que estaban impulsando el diálogo. Dije, creo que esto ya se viene y estamos muy a tiempo de ocupar este océano azul. Y yo creo que fue mucho por eso, por apañar este espacio. Comencé a dedicarle mi carrera a ese rubro, y paralelo a eso, Frank estaba desarrollando una plataforma de marketing para distribución de contenido. Yo tenía en ese momento la incertidumbre de comunicar cosas, y fue Frank que se acercó junto con nuestro otro socio, con Jowa, a decirme, oye, güey, nos gustaría empezar a hacer contigo esto. Pues es que, a ver, justo todo empezó en pandemia. Me quedé sin chamba. Comencé, estaba como un poco sin saber hacia dónde ir. Creo que le pasó esto a muchas personas en pandemia. Y con Jowa, que es nuestro otro socio, decidimos poner una casa productora o algo similar, lo que para nuestra cabeza significaba una casa productora también. Es importante mencionar. Pusimos ahí un estudio de fotografía, pusimos ahí 2 estudios de podcast en un hospital abandonado que era de mi abuelo, y comencé a promocionarlo con personas cercanas, como de, oye, ¿no quieres hacer un podcast ahorita que es pandemia y nadie hace nada? Ya como que ahí comencé a tener a un par de personas que estuvieron interesadas, un fotógrafo que también ahí me comenzó a llevar sus sesiones de fotos, etcétera. Y un día Luis Fer nos contrata a Jowa y a mí para tener una entrevista. Él lo iba a entrevistar, una chava, y nos dijo, oye, pero para que sea profesional, no sé qué, no sé si ustedes me pueden como setear todo para que se pueda ver bien y se escuche bien el audio, y ya sabes, como todo esto, tratar de hacerlo lo mejor posible. Cuando acabamos la entrevista, que no salió como esperábamos, pero salió bien, yo platiqué con Jowa y le dije, oye, pues mira, Luis Fer hace esto, o sea, está muy enfocado, bueno, más bien está estudiando biotecnología y enfoca mucho de sus estudios en temas de cannabis, y además el güey tiene 900 seguidores en Instagram, a los cuales les gusta decirle sus fans en las historias. Es como que le gustaba grabarse y decir, ¿qué pasó, fans? Buenos días, no sé qué, ¿sabes? Entonces yo le dije, Jowa, deberíamos de hacer algo con él, o sea, ya se ve que le gusta hacerlo, nada más es como tratar de hacerlo un poco más profesional de lo que ya lo hace. Jowa me dijo, pues hagámoslo, digámosle, traigamos la propuesta, se la cantamos a Luis Fer. Luis Fer nos dijo, déjenme reviso a ver si, o sea, como tiempos, prioridades, etcétera, y regreso con ustedes. No sé, una semana después dijo, va, hagámoslo, y a la siguiente semana, el fin de semana vino, bueno, fue ahí a donde grabábamos, y comenzamos a hacer Educannabis.
sin mucho más que eso, Luis Fer le llevó guiones de 2 o 3 videos. Jogua era sigue siendo el experto en el tema de la grabación, del audio, del seteo, etcétera. Y yo comencé a llevar en ese momento toda la estrategia de redes. Entonces, pues así empezamos. La verdad es que sin saber mucho qué hacer los tres al respecto, Luis Fer sin ser nada experto en guionar, Fito Jogua sin ser nada experto en producción, y yo sin tener ni idea de qué hacía sentido para las redes sociales o cómo hacía sentido, ¿no? Lo único que me acuerdo es que abrimos un canal de YouTube y con eso empezamos. No teníamos Instagram, no teníamos Facebook, no teníamos TikTok, no teníamos nada más que YouTube, y empezamos. Y por eso es que sabemos cuándo empezamos bien Educannabis, porque fue cuando abrimos el canal de YouTube, que fue el 7 de febrero del 2021. Nos recuerda la fecha más sencilla. Y ya, fue mucho. Y también, como dice Luis Fer, no sabíamos muy bien a qué nos estábamos metiendo, ni en ningún sentido. O sea, es como, no, pues sí, nada más hablamos de eso y ya, ¿no? ¿Qué puede pasar? Ni que a las redes sociales no les guste y nos vayan a tirar las cuentas un día. Eso no va a pasar nunca. Y ya, estamos acá. Órale. Oye, sí. Justo, ¿cómo ha sido esa ir viviendo esa transición? Porque tú lo acabas de decir, ¿no? Es un tema sensible, más en redes sociales, es un tema tabú para nuestra sociedad. Y de pronto, pues, ¿cómo construyes todo un canal de comunicación alrededor de un tema que estás bajo constante amenaza de que pues te hagan el ban o que te tiren contenido o que te limiten la distribución del mismo contenido, y además que no puedes a lo mejor pautar el contenido, no puedes pues generar publicidad o seguramente desmonetizan tu contenido? Entonces seguro por ahí han vivido todo un universo de situaciones. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Te acuerdas cuando nos tiraron el primer perfil, güey? Antes de una expo. Estábamos a 2 días antes de una expo, antes de un WeTrash Show. Estábamos en Center. Teníamos una cuenta en ese entonces, estábamos muy fuertes en ese momento en TikTok. Teníamos 300,000 en TikTok, como que nos sentíamos gigantescos, pero realmente la cuenta que más conversión daba y donde las marcas estaban apalancándose hasta la fecha es en Instagram. Porque, pues básicamente porque las personas grandes todavía les da un poquito de miedo a TikTok, y porque el click-through rate de Instagram es como más eficiente, hasta que acaban de sacarlo de TikTok Shop, pero bueno, esa es otra historia. Entonces todos estaban en Instagram, importaba mucho la cantidad de seguidores que tuvieras en Instagram, y nosotros en ese momento teníamos como 15,000 seguidores en Instagram. Estábamos una noche antes de la expo en la casa y en el rancho, y de repente veíamos el celular y fue así de que, güey, acaban de tirarnos Instagram, ¿no? ¿Cómo crees que nos acaban de tirar? Y dice, pues sí, nos lo acaban de tirar. Ya sabíamos nosotros que el tema del algoritmo no nos favorecía, teníamos que tener cuidado con muchas cosas, estábamos baneados constantemente. Estar en redes sociales y sobre todo tener cierta conglomeración de atención es como subirte a un escenario y que te pasen un micrófono y no sabes si el día de hoy el público van a ser niños o van a ser viejitas o van a ser personas conservadoras o van a ser personas libertinas. No sabes cuál es la audiencia que te va a tocar hoy, no sabes si te van a aplaudir o te van a abuchar, pero tienes que tener cuidado porque a lo mejor dentro de esas 10,000 personas hay alguien a quien no le va a gustar lo que estás diciendo y a lo mejor ese alguien es el dueño de la plataforma. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. Quién sabe qué habrá sido en ese momento, no le poníamos la atención que le ponemos el día de hoy al contenido, pero nos tiran ese perfil y paralelo nos estaba creciendo un perfil secundario que abrimos como respaldo. Teníamos 2 días de que Frank lo había abierto, llevábamos como 5,000 seguidores. Acabando el expo nosotros ya teníamos como 30,000 seguidores en esa cuenta. Es la cuenta que tenemos actualmente con 400,000 seguidores en Instagram y afortunadamente la hemos cuidado muchísimo. Es frustrante, cada vez es algo que aprendes de esta industria, aprendes a vivir con la frustración. Apenas tuvimos la oportunidad de ir a Argentina, a Ushuaia, y platicando con Kyle Kushman, que es uno de los activistas líderes del movimiento en Estados Unidos, me dijo algo muy interesante que resonó en mí, y es que este movimiento vive de la resistencia, aspirando a tener libertad, pero cuando llega a tus manos no sabes qué hacer con ella. Y es muy curioso
me pareció muy curioso porque él vivió la prohibición en Estados Unidos, bueno, no vivió la prohibición en Estados Unidos, pero vivió ese momento en que era ilegal la marihuana en Estados Unidos. Este güey es un cabrón que estuvo en Nueva York toda su vida y que cultivaba mota de manera ilegal y se la vendía a sus amigos de manera ilegal y construyó un imperio de esto de manera ilegal en Estados Unidos. Kyle Kushman es de estos activistas OG que marchaba y que fue de los pocos que nunca metieron a la cárcel. Nos cuenta que un día le marcan por teléfono y le dicen, ¿ya viste lo que pasó en California? ¿Qué pasó en California? Es legal la marihuana. Y que ese día él vendió su casa, él vendió su coche, le dijo a su esposa que si lo quería acompañar, chido, y si no, ahí nos vemos. Le marcó a sus hijos y les dijo, ya me voy a California a vivir de mi sueño de manera legal. Llegó a California y nunca más pudo volver a vender marihuana, porque no es viable. Porque si no eres un corporativo canadiense gigantesco, no es viable hacer estas cosas. Entonces comenzó a vender cursos, comenzó a hacer una comunidad, contenido en redes sociales, y ahora Kyle vive de eso, ¿no? De ser periodista. Pero parece muy interesante porque las personas que nos siguen el día de hoy realmente quieren aprender de lo que estamos haciendo, realmente tienen esa incertidumbre, realmente se sienten oprimidas, realmente se sienten confundidas, y es que nadie valora un porro de marihuana hasta que tienen un familiar enfermo de cáncer. Es en ese momento en el que dices, wow, era un pendejo pensando en el estigma y pensando en que la gente es miserable, porque la gente no está peleada con la marihuana, está peleada con la idea de miseria que está asociada a la marihuana. Entonces, al principio peleábamos mucho con eso y Frank me prohibió responder las redes sociales porque yo me clavaba mucho y me pegaba muy emocionalmente en los comentarios. Ahora es él, así cada que vean a alguien burlándose de otra persona, es este cabrón que está echándole tierra a alguien en Facebook. Yo realmente ya no me meto en los comentarios porque sí te lastima, o sea, porque dices, güey, estoy haciendo las cosas bien, soy una buena persona, trabajo, güey, no estoy haciendo nada ilegal. Qué mal que haya gente que solo porque tenía tiempo venía a criticarnos, que las redes sociales no tengan el respaldo ni la infraestructura como para explicarnos cuáles son las reglas, porque no es como que esté prohibido y nos expliquen por qué, solamente sabemos que está prohibido porque vemos que se tiran los perfiles y tenemos que cambiar la manera en que decimos las cosas. No se dice marihuana, nosotros le decimos brócoli mágico. No enseñamos ciertas cosas, no escribimos ciertas cosas, el audio, todo se trata de manera distinta, todo nuestro equipo es un equipo de análisis del algoritmo, es un equipo de curación del contenido, y era muy frustrante vivir con eso, pero eventualmente haces las paces también con eso y te das cuenta que no puedes ir convenciendo a todo el mundo de lo que tú piensas que está bien, solamente puedes hacer las cosas que tú crees correctas y esperar que las personas que piensan similar a ti te vayan encontrando.